Hola, bienvenido a la transmisión de hoy. Si tienes una Biblia, tómala, vamos a invertir un tiempo juntos. Tengo un mensaje interesante que compartiré contigo. Lo titulé Madres con un mensaje. Si eres un chico que me ve ahora, es un programa para chicos también. Este mensaje hablará a tu corazón, al igual que al de las chicas. Chicas, especialmente, creo que ustedes sacarán algo importante de este mensaje. Madres con un mensaje. Entremos a la palabra de Dios. El título del mensaje de hoy es Madres con un mensaje. Y vamos a ver algunas chicas en la Biblia que tienen cosas que enseñarnos. Es interesante, esta primer mujer que vamos a ver no fue una madre biológica hasta donde registran las escrituras. No sabemos si alguna vez tuvo hijos. Y la Biblia habla de ella como una madre. Era una madre espiritual, era la madre de una nación. Se llamaba Débora. Jueces capítulo 4, comenzando en el verso 1. Cuando Ahod murió, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante el Señor. Así que Dios los entregó en manos de Jabín, el rey de Canaán, quien reinaba en Azor. El capitán de su ejército era Sísara y vivía en Aroset Goim. Los hijos de Israel clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y por 20 años había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. Débora, una profetisa, la mujer de Lapidot, y gobernaba Israel en aquel tiempo. Se sentaba bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en los montes de Efraín, y los hijos de Israel acudían a ella por justicia. Un comentario: en ese tiempo en particular, en la historia de Israel, tenían jueces que los gobernaban. Eso fue antes de su primer rey, Saúl. Fue una era diferente, y había un ciclo interesante o patrón que pasaba, y encontramos que se repite una y otra vez en el libro de Jueces. El pueblo se olvidaba de Dios y pecaba. El enemigo venía, los vencía y los subyugaba. Con el tiempo se arrepintieron de su pecado, clamaron a Dios por su misericordia. Dios levantó un libertador o un juez que guiara a las personas a la victoria, y luego se volvía un líder civil, militar y a veces espiritual de la nación, y experimentaban un periodo de gran descanso. Luego el ciclo se repetía otra vez, se olvidaban de Dios, pecaban, el enemigo venía a subyugarlos y clamaban a Dios de nuevo. Dios levantaba a otro juez que gobernaba la nación, era el líder militar y civil de Israel, y así seguían. La única mujer que llegó a tal posición fue Débora. Ella fue la única mujer juez que Israel conoció. Dios la puso ahí con el consentimiento total del pueblo. Desde el punto histórico, Débora estaba en la categoría de Juana de Arco, quien unos 27 siglos después llevaría a los franceses a la victoria. Débora significa abeja de miel. Es un nombre adecuado porque estaba muy ocupada recolectando miel para sus amigos y tenía un aguijonazo letal para sus enemigos, como los cananitas estaban por experimentar. Ella era la esposa de un hombre llamado Lapidot. La historia judía nos cuenta que él hacía velas para el templo, y podría ser verdad porque su nombre hebreo significa antorcha. Piénsenlo un momento. Esta mujer era famosa. Fue el pináculo del liderazgo en la nación en ese tiempo. Lapidot iba a tener que hacer algunos ajustes. Él se casó con alguien muy famoso, una mujer muy prominente. Y él no era ni tan famoso ni prominente. De hecho, sabemos muy poco de él. Y tiene a una esposa que estaba en el ministerio guiando a la nación. Y de hecho hizo muchos ajustes de su parte tan solo por ser hombre, para apoyarla en su papel. Te garantizo que aún no conozco a un hombre que no tenga que lidiar con su ego. Sí, su esposa es la prominente, la que liderea, a quien la gente admira. No hay indicación de que Lapidot no fuera la cabeza de su casa. No significaba que Débora llevara los pantalones de la familia o lo gobernara, para nada. Él solo tuvo que ajustarse al llamado y apoyar el llamado que Dios hizo a su esposa. Parece que
les funcionaba bien a ellos porque su ministerio era muy, muy fructífero. Algo que es muy duro si estás en un matrimonio miserable. Débora juzgó a Israel. Se sentaba bajo una palmera, las personas iban a verla. Parece que toda la nación tenía respeto por ella porque iban a buscarla. La palabra juicio literalmente es un veredicto, una sentencia judicial y un decreto formal. La palabra de Débora era la ley. Ella era la autoridad máxima de la nación después de Dios. Débora era profetisa. Tenía conocimiento del propósito y el plan de Dios y comunicaba la mente de Dios al pueblo de Dios. Ella operaba en los dones del Espíritu, el don de la profecía, claro, como el de la palabra, de sabiduría y del conocimiento. De hecho, al seguir vemos ese don profético y el trabajo de profetisa llegar al frente cuando habló al líder militar Barak de Israel. Verso 6. Un día envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado el Señor Dios de Israel diciendo: ve, junta tu gente en el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Yo atraeré hacia ti a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército hasta el arroyo Sisón, y lo entregaré en tus manos. Ahora, ella le dijo a Barak, el general del ejército israelí, lo que Dios quería que se hiciera, e incluso reveló dónde y cómo Sísera, ese general enemigo, respondería. Y Barak le respondió a Débora: no es lo mejor, pero es algo honesto. Verso 8. Barak le respondió: si tú vas conmigo, yo iré. Pero si no vas conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, pero no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque el Señor entregará a Sísara en manos de mujer. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes. Debido a un largo periodo de esclavitud y subyugación al enemigo, Barak tenía sus dudas, desconfiaba, no estaba seguro, y Débora inspiró a Barak y estuvo de acuerdo con él. Al usar el don profético, ella dijo: bueno, pero no tendrás ninguna gloria. Dios entregará a Sísara en manos de una mujer. Y así pasó. En un momento la batalla se intensificó, el ejército cananeo estaba siendo vencido y Sísara huyó a uno de los aliados cananeos. Entró a uno de sus campamentos, entró a cierta tienda y le pidió a una mujer que lo escondiera y aceptó. Estaba exhausto y se durmió. La mujer clavó una estaca en su cabeza y le sujetó la cabeza al suelo. La mujer se llevó la gloria de vencer a este enemigo general. Vean conmigo el verso 13. Dice: Sísara reunió todos sus carros, 900 carros de hierro, y a todo el pueblo que estaba con él, desde Aroset Goim hasta el arroyo Sisón. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. ¿Acaso no ha salido el Señor delante de ti? Barak descendió del monte Tabor, junto a los 10,000 hombres que lo seguían. El Señor quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. El mismo Sísara descendió del carro y huyó a pie. Y ya mencionamos su fin. Encontramos aquí a una mujer a cargo, inspirando y motivando a un líder dudoso y a una nación que no conocía otra cosa que no fuera opresión y ataduras por los últimos 20 años. Ella no operaba en una autoridad usurpada, sino en la autoridad dada por Dios, que debe ser aceptada y reconocida por el pueblo de Dios. Ella no fue insistente o mandona, estaba respondiendo al papel que Dios la llamó a cumplir. Gracias a Dios por las mujeres así, que no intentan ser un hombre o mostrar que ella es mejor que un hombre o es igual a un hombre, sino que es femenina en cada aspecto y como mujer es sensible, susceptible y responde al llamado de Dios en su vida. Chicas, quiero que sepan que, al menos aquí en Cottonwood, creemos en ustedes.
Creemos que Dios les da dones a las mujeres y Dios llama a las mujeres y queremos ver que usen sus dones y el llamado que tienen. Tienen mucho, mucho, mucho que dar a este lugar y al cuerpo de Cristo. Ahora, Débora no solo podía profetizar, inspirar y dirigir, también sabía escribir, porque en el capítulo 5 esa hermosa canción tan descriptiva se llama la canción de Débora y se atribuye a su autoría. En esto quiero que vean al menos un par de cosas que dijo. Vean el verso 6, por favor, del capítulo 5. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, los caminos quedaron desiertos y los caminantes se apartaron por atajos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Las personas temían a puertas cerradas y tras los muros de las ciudades, hasta que esta mujer se levantó como madre en Israel. No tenía hijos biológicos hasta donde sabemos, pero era una madre espiritual. Las madres enseñan, inspiran, animan y ayudan a dirigir a sus hijos, y Débora lo hizo con toda la nación. Necesitamos algunas madres en Israel que se levanten en la iglesia ahora. Pablo hizo una declaración: podrías tener 10,000 instructores en Cristo, pero no tenemos muchos padres. Lo mismo es verdad de las madres espirituales. Cuando fui salvado, un pequeño compartió a Cristo conmigo en un parque. Nunca había oído el Evangelio antes. Él sacudió mi mundo, pero también su madre. Ella pasó tiempo orando por mí, me dio mi primera Biblia. Nunca había leído la Biblia antes. Había otra anciana de cabello canoso que iba a la iglesia donde comencé a ir. Había caminado con Jesús por 65 años. Fue salvada de niña. Tenía una relación de 65 años con Jesús. Ella me tomó bajo sus alas. Yo iba al tráiler donde ella y su esposo vivían. Ella me ministraba, me imponía las manos, oraba por mí, hizo lo mejor que pudo para enseñarme sobre el Espíritu y los dones del Espíritu. Una madre en Israel que impactó mi vida. Necesitamos hombres y mujeres que tomen a jóvenes conversos bajo sus alas, los entrenen, los enseñen, los ayuden a establecerse en el Señor. No para que sean dependientes de ti, porque es un espíritu equivocado. La idea es hacer que sean dependientes de Jesús y lo busquen a Él, pero el hecho es que necesitamos a madres de Israel. Y el resultado, vean el último verso, el 31 de este capítulo. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, mas brillen los que te aman, como el sol, cuando sale en su esplendor, y la tierra tuvo descanso por 40 años. Que tu ministerio traiga descanso a los cansados y a los oprimidos. Unas ideas, algunas lecciones que podemos aprender de Débora, esta madre de Israel. Número 1, su historia nos confirma una vez más, en la más clara de las maneras, que las mujeres pueden tener papeles de liderazgo vitales entre el pueblo de Dios. En segunda, cuando hay un don de liderazgo presente en una persona, puede ser reconocido. El libro de Proverbios dice que el don de un hombre hace espacio para él. Es verdad para una madre o una mujer también. El don de una mujer hace espacio para ella. No hay indicación en ninguna parte de la historia que tenemos de Débora en la Biblia de que intentara presionar o forzar su camino para ser reconocida. Su don hizo lugar para ella. Y alguien dirá, ahora es un mundo de hombres. ¿Saben? No como lo era en esos días. Ella tiene más referencias. Si se habla de una sociedad dominada por los hombres, ella vivió en medio de una sociedad que era increíblemente dominada por los hombres. Mucho, mucho, mucho más de lo que tenemos en nuestra cultura y en nuestra iglesia ahora. Aún así, Dios pudo llevarla al frente y dejar que el don fuera expresado para que Él fuera glorificado y que su pueblo fuera bendecido. La tercera lección que aprendemos de ella: tu fe en Dios puede inspirar a otros a confiar en Dios. Su fe en Dios inspiró a Barak, el líder, el general de las tropas de Israel, a confiar en Dios cuando tenía dudas, no estaba seguro, tenía miedo. Cuarta lección: si Dios te está dirigiendo, no importa a quién o qué estés enfrentando,
Si obedeces su palabra, puedes experimentar la victoria. Lo leemos, pero no lo entendemos. En ese día, enfrentar a un ejército enemigo que tenía 900 carros de hierro, cuando tú tenías 0, eran obstáculos insuperables. Es muy interesante, no tenemos tiempo de leerla, pero si lees la canción de Débora en el capítulo 5, indica que la naturaleza misma luchó contra Sísara y su ejército. Hubo una inundación y Dios mismo se involucró de manera sobrenatural. Estoy convencido de que si obedecemos a Dios, movidos por la guía del Espíritu Santo y confiamos en su palabra, aunque Dios tenga que mover cielo y tierra, Él hará que su palabra pase. Y lo hará para ti. Finalmente, la quinta lección: hasta que algunas mujeres se levanten como madres de Israel, como madres en la iglesia, siempre habrá otras personas que tendrán miedo y vivirán tras sus muros. Madres necesitan tu fe, tu ánimo y tu guía. Necesitan que tomen el papel al que Dios las ha llamado. Vayan conmigo, por favor, a 1 Samuel, capítulo 1. Llegamos a una segunda madre con mensaje aquí. 1 Samuel, capítulo 1, se llama Ana. Ella tiene muchos buenos mensajes que enseñarnos. Vamos a ver solo algunos. La historia comienza con su esposo Elcaná. Y nos dice de inmediato que Ana no era su única esposa. Vean el verso 2, 1 Samuel, capítulo 1. Elcaná tenía 2 esposas y decimos, sí, eso es un problema, no importa cómo lo veas. Tenía 2 esposas, una de ellas era Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo. Los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor. Como sacerdotes estaban ahí. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas su porción, pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba, a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Su rival solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Y cada año, cuando iban a la casa del Señor, la atormentaba hasta que Ana lloraba y no comía. Ana significa gracia o favor, pero cuando la historia comienza, descubrimos que ella está en una circunstancia poco agraciada o favorable. Era estéril, que especialmente en esos días y cultura era causa de gran reproche, y para empeorar las cosas, la otra esposa de su esposo la provocaba severa y continuamente para hacer miserable su vida. Ahora, por el orden que da, habla de las esposas de Elcaná. Ana es mencionada primero, lo que indica que fue su primera esposa. Y la tradición judía nos dice que después de varios años de esterilidad, Ana le pidió a su esposo que tomara otra esposa para que él pudiera tener hijos. Saben, estoy seguro de que Ana vivió arrepentida, como su ancestro Sara vivió lamentando haberle dicho a su esposo Abraham que tomara a otra mujer para que él pudiera tener hijos. Dice que Elcaná amaba a Ana y le daba doble porción, lo que empeoraba las cosas. Eso avivaba el odio de Penina cuando veía que su esposo favorecía a Ana más que a ella. En su dolor y sufrimiento, Ana hizo lo correcto. Ella fue a casa de Dios y se entregó a Él en oración. Vean el verso 10. Ella va al templo y tenía amargura en el alma. Fue al tabernáculo amargada y oró al Señor y lloró desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Es interesante para mí, cuando va a orar, no es una oración para desquitarse de Penina. Dios, ¿no ves lo que me ha hecho? Quítale la alegría. Mata a sus hijos, Dios. Rómpele las piernas.
No, ni siquiera la menciona. Ella derrama su corazón ante Dios, pero hace una petición específica del deseo de su corazón de tener un hijo varón. Hace esta promesa: Dios, dame un hijo varón, te lo voy a devolver. Y básicamente describe lo que la Biblia llama un nazareo. Ese niño será dedicado a Dios desde su nacimiento. Como muchos que oran, Ana fue malinterpretada. Elí el sacerdote estaba ahí, la vio, sus labios se movían, ella oraba a Dios desde su corazón, la Biblia dice, y él pensó que estaba ebria. Le dijo: ¿Qué haces bebiendo? Deja a un lado el vino. Ella dijo: no soy una mala mujer, no he bebido vino, he derramado mi alma ante Dios. Vayan conmigo, por favor, al verso 18. Dice: ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Ana se despidió y fue a comer y ya no estuvo triste. Ana creyó que tenía su respuesta. Ella fue a descargar su carga, tocó a Dios y se fue feliz, porque ella creyó que tenía la respuesta. Un par de cosas. Ana derramó su dolor y sufrimiento ante Dios, y muchas personas hacen eso. Van con Dios y es como si cargaran este gran, paquete con todas estas cargas, se lo quitan en oración y dicen: Dios, es lo que sucede, y Dios, esto es lo que me está pasando, y mira, todo esto está pasando en mi vida, y todo esto está sucediendo, y hablan con Dios sobre eso, luego guardan de nuevo todo en su paquete, después de orar, lo vuelven a cargar, y se van a hablar con todos sobre sus cargas. Ana no. Ella se fue a postrar, sufriendo y con pesadez, y le dio todo a Dios, y se fue feliz. Ella se fue a comer con su familia, dejó su carga ahí. Así que si le das algo a Dios, déjalo con Él. No lo levantes y lo lleves contigo. Ana también hizo una petición y creyó que Dios le respondió. Dios sí le dio un hijo. Ella lo llamó Samuel. Y se volvió uno de los hombres más grandes de la Biblia. Ana mantuvo su promesa a Dios. Cuando el niño fue destetado, ella lo llevó al tabernáculo y lo dejó ahí con Elí el sacerdote para que sirviera a Dios todos los días de su vida. En el capítulo 2, Ana hizo una oración muy poderosa de exaltación que fue muy similar a la de María, la madre de Jesús, el Salvador. En Lucas capítulo 1, y si leen ambas, los animo a que lean alguna vez, parecería que María estaba muy familiarizada con la historia de Ana. En su oración, ella adora a Dios por su capacidad de cambiar las situaciones. Cómo Él inclina la balanza para los pobres y para los perseguidos que ponen su confianza en Él. Samuel, su hijo, creció y fue el último y el más grande de todos los jueces de Israel. Es interesante porque de niño lo acababan de destetar. Unos piensan que tenía 5, otros que era más joven. Ella lo llevó y se lo dio a Elí. Y leemos al principio de la historia que Ofni y Finés, los hijos de Elí, el sacerdote, estaban ahí. Leemos luego que esos dos muchachos eran malvados. Crecieron en la iglesia, pero robaban las ofrendas. La Biblia dice que las personas detestaban incluso llevar una ofrenda al Señor. Los muchachos ponían todo en sus bolsillos. Robaban y todos en Israel lo sabían. Y también dormían con chicas en la iglesia. Y la indicación, aunque no está claro, la indicación es que tenían sexo con ellas en el edificio de la iglesia. Así que era una situación terrible, y eso era lo que Elí, es decir, lo que Samuel de niño había aprendido. Una pregunta: ¿cómo un niño pequeño permanece puro y sirve a Dios cuando está rodeado de pecado y compromiso y presión impía de sus pares? Estaban esos chicos, y son nombres interesantes los que Elí les dio a sus hijos. Tal vez fue profético. Ofni y Finés significan peleonero y boca de serpiente.
El mensaje no llegó a su fin hoy. Tendrás que acompañarnos la próxima semana en la parte 2 de Madres con un mensaje. Y sabes, algunas de esas chicas en la Biblia tuvieron una fe impresionante, hicieron grandes hazañas para Dios, cambiaron su generación, cambiaron el mundo donde vivían. Y creo que estamos rodeados por una compañía de mujeres así también. Chicas, quiero animarlas, háganlo en el nombre de Jesús. Y quiero compartir algo con los que están viendo. Por favor, no le apaguen aún, porque lo que diré viene de mi corazón ahora. Transmitimos a todo nuestro país y en todo el mundo, transmitimos a las naciones del mundo. Por más de 20 años lo hemos hecho. Nuestra iglesia Cottonwood carga con el peso mayor de esto financieramente. Es porque amamos al mundo, creemos que las personas son importantes y que esta es una forma fantástica para llevar el mensaje del Evangelio y la palabra de Dios a las personas. En primera, quiero agradecer a los que se han asociado con nosotros y nos ayudan a llevar el mensaje a las naciones. La segunda parte, si has visto la transmisión, si has sido bendecido por ella, quiero que ores sobre hacerte socio y donar algo cada mes, aunque sea un poco, y que lo envíes para ayudarnos a llevar el mensaje de vida a todos los necesitados. Lo apreciaremos mucho, la iglesia lo apreciará mucho. ¿Y por qué no compartes con nosotros este gran esfuerzo de llevar un Jesús vivo a un mundo moribundo? Nos encantaría oír de ti. Bendiciones.